Buenos días a todas y a todos. Os hablo desde muchos kilómetros de distancia. Tenía que estar con vosotras y con vosotros aquí en este debate tan interesante sobre problemas de pedagogía revolucionaria y de teoría y de práctica, etcétera, etcétera, pero por sobreacumulación de trabajo, porque en estos momentos tengo que estar también en otro país dando otra serie de conferencias sobre marxismo, Estado y dominación, y me es literalmente imposible. Y estas conferencias estaban previstas con antelación y es literalmente imposible. Me han pedido que intervenga en dos sesiones, la de hoy y la de mañana, sobre un tema o dos temas, quiero decir, que aparentemente están muy separados, pero tienen una profunda conexión interna. El tema de hoy es vínculos y mediaciones entre la teoría y la práctica, y el tema de mañana es historia e historias de la formación. En realidad tienen es la misma problemática y es el mismo problema de fondo. Cómo lograr, por parte de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas comunistas, cómo lograr que en nuestra práctica, nuestra teoría, lo que hacemos, etcétera, supere, desborde, rompa las fronteras, los muros de contención, los sistemas de aislamiento que crea el sistema burgués y penetre en las masas y coincida y muestre e indique a las clases explotadas lo que hacemos y les convenza de la verdad que tenemos y a la vez nosotros simultáneamente aprendamos de ellas, ¿no? Estamos dentro de las masas, dentro de las clases explotadas, somos parte suya, pero muchas veces provocado por el capitalismo, hay unos muros físicos y morales y materiales y culturales que impiden que la teoría marxista penetre en la conciencia de las masas y se convierta en una fuerza material, en una fuerza militante. Las dos charlas, la de hoy y la de mañana, coinciden en lo mismo, lo que pasa que la de hoy es un poco más técnica y la de mañana, como veréis, va a ser la de hoy es un poco más filosófica, más general, y la de mañana va a ser un poco más técnica, más de cómo organizar cursillos, cómo organizar cosas de estas, ¿no? Dentro del pensamiento revolucionario en general, dentro del pensamiento anterior al marxismo, dentro del socialismo utópico y dentro del anarquismo, la duda que planteaba antes, cómo lograr romper los sistemas que nos aíslan de las masas, se ha planteado desde prácticamente comienzos del siglo XIX. Y es un tema, es una preocupación que, y hay que decirlo ya y voy directamente al tema, no tiene solución definitiva dentro de la sociedad capitalista. Con esto no quiero desanimar a nadie, lo que quiero es advertir de no cometer el error de pensar que vamos a dar definitiva y para siempre con la varita mágica, con la poción magistral que resuelva definitivamente y de una forma irrevocable e irreversible, resuelva el tema de la conciencia revolucionaria. ¿Por qué es imposible? Porque la sociedad capitalista tiene mecanismos internos, tiene formas de alienación, formas de dominación y formas de sojuzgamiento que imposibilitan que el triunfo de la conciencia revolucionaria sea definitivo. Por tanto, estamos hablando de un combate permanente, porque el capitalismo siempre responde. Nosotros avanzamos, el capitalismo se recupera, analiza por qué le hemos vencido y contraataca. Y vuelve a la ofensiva. Nosotros tenemos que estudiar la ofensiva del capitalismo, crear las armas adecuadas y volver a contraatacar. Es una lucha permanente. Y este es el primer punto que tenemos que tener en consideración. No esperemos que la concienciación revolucionaria, la pedagogía revolucionaria, la práctica y la teoría queden definitivamente resueltas y para siempre. Esto sería un error que conduce a una visión mecanicista, a una visión excesivamente optimista y a un error que es dormirse en los laureles y separar la mentalidad de alerta, de estar siempre en lucha, de estar siempre preparándose para el combate, separar esta mentalidad y pensar que ya hemos definido, que ya hemos conseguido lo esencial. Esta separación entre la práctica permanente de lucha y la teoría que te dice que bueno, ya has conseguido algo, es una de las razones que explican, entre otras, el hundimiento de la URSS y el fracaso de muchos procesos revolucionarios.
Luego hay otro problema también, y que lo iremos viendo poco a poco, hay otro problema también, y es que si bien es cierto que los primeros textos del socialismo marxista, de Marx y de Engels, plantean esta cuestión, por ejemplo, un texto que debemos estudiar, que es las tesis sobre Feuerbach, de Marx, plantea precisamente toda la relación entre teoría y práctica, el concepto de la práctica revolucionaria como síntesis de la teoría, etcétera, etcétera. Si bien es cierto esto, y que se preocuparon desde el principio en resolver esta cuestión, no es menos cierto que estos textos llegaron tarde. Estos textos se conocieron más tarde. Por ejemplo, un concepto fundamental en todo el marxismo, que es el concepto de alienación, no fue conocido durante mucho tiempo por muchos marxistas importantes. Lenin y otros autores prácticamente desconocían los textos filosóficos de Marx, donde lo que hoy vamos a tratar estaba enunciado, estaba desarrollado, estaba investigado. Estos textos se empezaron a conocer a finales de los años 20, a finales de los años 30. Antes eran muy poco conocidos por una pequeñísima minoría, y lo que es el grueso del movimiento revolucionario los ignoraba, no sabía que estaban, no sabía que existían. Esto ha sido un freno, esto ha sido un obstáculo, y por tanto lo que vamos a hacer nosotros aquí para superar este obstáculo es plantearnos el método de Marx, recuperar el método de Marx y irlo descubriendo en su propia evolución. Y el método de Marx, como todos sabemos, es esencialmente crítico. Marx lo que hace es ir a las contradicciones del sistema, descubrirlas, sacarlas a la luz y sacarlas a la superficie. Y en esta cuestión es muy interesante la definición que se hace de esta primera charla. Vínculos y mediaciones. Para el método marxista, para la dialéctica materialista, el concepto de mediación es importantísimo, es vital, porque explica, la mediación es lo que conecta las dos partes del proceso entre la teoría y la práctica, en nuestro caso, lo que conecta los conceptos, lo que conecta los extremos de un proceso, y lo que hace que esa interacción de conceptos, esa interacción, esa mediación, ese contacto, esa interinfluencia, ese permanente choque entre la realidad y entre los conceptos, esa mediación, eso es lo que define al proceso. Y en el caso concreto de la teoría y la práctica, ¿cuál es la mediación? La mediación es la praxis, la mediación es la lucha, la mediación es la acción. Esto es lo que dicen Marx en el texto de las tesis sobre Feuerbach, y es por donde nosotros tenemos que empezar. ¿Por qué es un tema importante? ¿Por qué estas mediaciones son importantes? Porque lo que separa a la teoría de la práctica en la sociedad burguesa básicamente nos remite a tres problemas de una gravedad tremenda. Estos tres problemas los voy a anunciar del pasado al presente, e iremos viendo en esta charla cómo esos tres problemas mediatizan, dificultan, imposibilitan muchas veces que la teoría y la práctica sean puestas al contacto, sean desarrolladas mediante la praxis. ¿Qué problemas son? Pues un problema es muy clásico, está estudiado desde el origen del pensamiento humano, y es la lucha entre la mentalidad conservadora, la mentalidad idealista, la mentalidad autoritaria, la mentalidad de repetir lo que ya se conoce en situaciones de precariedad, en situaciones de angustia, en situaciones de miedo, en situaciones de temor, en situaciones de supervivencia extrema. En estos contextos, que eran históricamente los del surgimiento de la especie humana, el componente idealista, el componente autoritario, el componente de miedo a lo exterior, y el componente, por tanto, la reacción de no explorar lo nuevo, de retroceder a lo seguro, etcétera, es muy fuerte. Y este componente surge en momentos de tensión, en momentos de ansiedad, en momentos de preocupación. Y es este componente el que nos obliga a tener un nivel de conciencia y un nivel de organización y un nivel de decisión, de lucha muy alto para superar este componente, esta contradicción entre el pesimismo idealista inherente
a la condición humana temerosa y miedosa y atemorizada por la realidad que no controla y no domina, y la conciencia revolucionaria crítica, dispuesta a la acción, dispuesta a la revolución, dispuesta a explorar y dispuesta a salir a campo a través y a tomar el cielo por asalto, típica de las personas que han tomado conciencia de una situación insostenible. En lo que respecta a la teoría y a la práctica, este componente originario que está metido en la especie humana en su propio sistema de miedo, este componente lo tenemos que superar. El otro componente surge después de este y es el de la separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Se nos ha acostumbrado a que la superioridad, de que la razón está en los intelectuales y la ignorancia está en los trabajadores, que la razón está en los sabios y la ignorancia está en las personas, en los campesinos, en los pueblos indígenas, en las mujeres. Se nos ha educado en que tenemos que hacer caso y tenemos que aceptar sin crítica alguna lo que dice el cura, lo que dice el obispo, lo que dice Obama o lo que dice Zapatero o lo que dice el Papa. Se nos ha educado en obedecer a la persona que tiene conocimientos. Este es otro problema que dificulta las relaciones entre la teoría y la práctica. Y el tercer problema, que lo analizaremos también posteriormente, es el problema de lo que en términos marxistas se llama el fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía lo que hace es que en una sociedad como la capitalista, que circula, que se mueve y que gira alrededor de la mercancía, de lo que compramos en las tiendas, de lo que tenemos que consumir, de lo que queremos consumir y no podemos, etc., el fetichismo de la mercancía hace que consideremos a esas cosas, a esas mercancías, consideremos como dioses, como seres superiores, como fetiches omnipoderosos, omnipresentes, omnipotentes, que están por encima de los seres humanos, por encima de nosotros y rigen nuestra vida. Y a la inversa, ya que hacemos de esas cosas esos fetiches a los que hay que adorar, reducimos a las personas, a nosotros mismos, nos reducimos a simples cosas. Y entre nosotros nos tratamos como cosas y a las cosas les damos atribuciones humanas. Luego analizaremos estos 4 frenos, porque estos 4 frenos son fundamentales para impedir el desarrollo de las mediaciones y de los vínculos entre la teoría y la práctica y el desarrollo de la praxis revolucionaria.